Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y una vez más continuamos con nuestra lectura bíblica diaria del día de hoy. Hoy es nuestro día 47 de 365 días y les recuerdo, estamos en la Nueva Biblia al Día. Levítico 3. El sacrificio de comunión. Cualquiera que quiera presentar una ofrenda de acción de gracias delante del Señor podrá traer un becerro o una ternera, pero el animal debe ser sin defectos. El hombre que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Entonces los hijos de Aarón rociarán la sangre a los lados del altar y quemarán delante del Señor la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre. La grasa que está sobre los lomos y un pedazo del hígado será una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Si se presenta como ofrenda de acción de gracias, un animal del ganado ovino podrá ser macho o hembra, pero sin defectos. Si es un cordero, el hombre que lo ofrezca deberá poner la mano sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Los sacerdotes rociarán la sangre a los lados del altar y ofrecerán sobre el altar la grasa, la cola entera cortada a raíz del espinazo, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones con la grasa de ellos, la grasa que cubre los lomos y un pedazo del hígado. Lo harán arder todo en el altar. Será una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si alguno trae una cabra como ofrenda al Señor, deberá poner la mano sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Los sacerdotes rociarán la sangre sobre todos los lados del altar y pondrán sobre el altar la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa de ellos, la grasa que recubre los lomos y un pedazo del hígado como una ofrenda quemada ante el Señor. Es una comida, una ofrenda de olor grato presentada por fuego al Señor. Esta es una ordenanza permanente en toda tu tierra. No coman grasa ni sangre. Levítico capítulo 4. El sacrificio expiatorio. Entonces el Señor le dio estas otras instrucciones a Moisés. Dile al pueblo de Israel que estas son las leyes para cualquiera que sin querer quebrante alguno de mis mandamientos. El sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. Si un sacerdote peca sin haber tenido la intención de hacerlo y en consecuencia hace caer alguna culpa sobre el pueblo, debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado del pueblo. Llevará el becerro hasta la puerta del santuario, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo matará delante del Señor. Entonces entrará con la sangre del animal al santuario. Mojará el dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor ante la cortina que cierra la entrada al lugar santísimo. Después pondrá sangre sobre los cuernos del altar del incienso, delante del Señor, en el santuario. El resto de la sangre la derramará sobre la base del altar del holocausto a la entrada del santuario. Enseguida tomará toda la grasa de los intestinos, los 2 riñones con la grasa que los cubre, la grasa que cubre los lomos y un pedazo del hígado, igual como se hace con el animal que se sacrifica para ofrenda de reconciliación. Luego el sacerdote quemará todo en el altar del holocausto. Pero el resto del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, los órganos, internos y los intestinos serán llevados a un lugar ceremonialmente limpio fuera del campamento, al lugar donde se llevan las cenizas del altar y lo quemarán sobre la leña encendida. El sacrificio expiatorio por el pecado de la comunidad. Si toda la nación de Israel peca sin darse cuenta de ello y hace algo que el Señor le haya prohibido, todo el pueblo será culpable. Cuando se den cuenta de su pecado, ofrecerán un becerro como expiación por el pecado y lo traerán al santuario, donde los jefes del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del animal y lo matarán delante del Señor. Entonces el sacerdote entrará con la sangre al santuario, mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces delante del Señor frente a la cortina. Luego pondrá sangre sobre los cuernos del altar, allí en el santuario en la presencia del Señor, y derramará todo el resto de la sangre en la base del altar del holocausto a la entrada del santuario. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar.
Seguirá el mismo procedimiento usado en la ofrenda por el pecado. De esta manera el sacerdote hará la expiación por la nación y todos serán perdonados. Enseguida el sacerdote sacará el becerro del campamento y lo quemará de la misma manera que lo haría si se tratara de una ofrenda por el pecado de algún individuo, solo que esta vez se trata de una ofrenda por el pecado de toda la nación. El sacrificio expiatorio por el pecado de un gobernante. Si uno de los jefes de la nación peca sin darse cuenta y desobedece la ley de Dios, en cuanto se dé cuenta de su pecado, deberá presentar un sacrificio consistente en un macho cabrío que no tenga defectos. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará en el lugar donde se matan los animales de los holocaustos y lo presentará al Señor. Es su ofrenda por el pecado. Enseguida el sacerdote tomará sangre y con el dedo la untará sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Toda la grasa será quemada sobre el altar como se hace con el sacrificio de acción de gracias. De esta manera, el sacerdote hará expiación por el jefe que haya pecado y éste será perdonado. El sacrificio expiatorio por el pecado de un miembro del pueblo. Si alguien del pueblo peca y no se da cuenta de ello, es culpable. En cuanto comprenda que ha pecado, deberá presentar en sacrificio una cabra sin defectos, como expiación por su pecado. La llevará al lugar donde se matan los animales para el holocausto. Colocará la mano sobre la cabeza del animal y lo matará. El sacerdote mojará el dedo en sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto. Enseguida derramará el resto de la sangre al pie del altar. Se le quitará al animal toda la grasa siguiendo el mismo procedimiento de la ofrenda de acción de gracias, y el sacerdote la quemará sobre el altar como una ofrenda de grato olor al Señor. De esta manera, el sacerdote hará expiación por aquel hombre y éste recibirá el perdón. Pero si prefiere presentar un cordero como ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. La llevará al lugar donde se hacen los holocaustos, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará allí como una ofrenda por su pecado. El sacerdote mojará el dedo en la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y todo el resto de la sangre la derramará al pie del altar. La grasa la usará siguiendo el mismo procedimiento del sacrificio del cordero en la ofrenda de acción de gracias. El sacerdote quemará la grasa en el altar como en los demás sacrificios ofrecidos al Señor en el fuego y hará expiación por el hombre y éste recibirá el perdón de sus pecados. Salmos capítulo 23. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y me guía junto a arroyos tranquilos. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. Mi copa rebosa de bendiciones. Tu bondad e inagotable generosidad me acompañarán toda la vida y después viviré en tu casa para siempre. Proverbios capítulo 9 versos 1 al 6. Invitación de la sabiduría y de la necedad. La sabiduría ha construido su casa con 7 columnas. Ha preparado un banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Ha enviado a sus criadas a lo más alto de la ciudad para que griten. Vengan conmigo los inexpertos, les dice a los faltos de juicio. Vengan a mi banquete y beban los vinos que he mezclado. Abandonen su necedad y vivirán. Aprendan a ser sabios. Mateo capítulo 27 versos 57 al 66. Sepultura de Jesús. Al llegar la noche, un hombre rico de Arimatea, llamado José, discípulo de Jesús, fue a Pilato y le reclamó el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo labrado en la peña. Hacía poco que había hecho ese sepulcro y ordenó que rodaran una piedra grande para cerrar la entrada. José se alejó. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. La guardia ante el sepulcro.
Al siguiente día, al cabo del primer día de las ceremonias pascuales, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato y le dijeron: Señor, aquel impostor dijo una vez que al tercer día resucitaría. Quisiéramos que ordenaras poner guardias ante la tumba hasta el tercer día para evitar que sus discípulos vayan, se roben el cuerpo y luego se pongan a decir que resucitó. Si eso sucede, estaremos peor que antes. Bueno, ahí tienen un pelotón de soldados. Vayan y asegúrense de que nada anormal suceda. Entonces fueron, sellaron la roca y dejaron a los soldados de guardia. Y bien, hemos terminado nuestra lectura bíblica del día de hoy, día 47. Les espero mañana. Shalom para todos.